Hola, muy buenas a todos los estudiantes de Física 200. Vamos a dar inicio a la teoría de la clase con el capítulo 14 del libro de texto. El libro de texto es Física Universitaria, Cierce-Szymanski, 13ª edición. Bueno, para comenzar vamos a leer cuáles son los objetivos del capítulo 14, que el tema es movimiento periódico. Y los objetivos de este capítulo 14 es describir las oscilaciones en términos de amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular. Cómo efectuar cálculos de movimiento armónico simple, un tipo de oscilación muy importante que vamos a estudiar en este capítulo 14 y posiblemente en el capítulo 15. Cómo utilizar los conceptos de energía para analizar el movimiento armónico simple. Cómo aplicar los conceptos relacionados con el movimiento armónico simple en diferentes situaciones físicas. Cómo analizar los movimientos de un péndulo simple. Qué es un péndulo físico y cómo calcular las propiedades de su movimiento. Qué determina la duración de una oscilación. Cómo una fuerza aplicada a un oscilador en la frecuencia adecuada puede causar una respuesta o una resonancia muy grande. Bueno, estos son los objetivos planteados este, para este capítulo 14. Bueno, en la vida cotidiana nosotros tenemos muchos sistemas o muchas situaciones en las cuales un movimiento se repite. Por ejemplo, el péndulo oscilante de un reloj con pedestal. Las vibraciones sonoras producidas por un clarinete o un tubo de órgano. El movimiento periódico de los pistones de un motor de combustión, de un motor del carro, ¿verdad? También un movimiento periódico es el debido a un sistema masa-resorte. Cuando nosotros tenemos un sistema masa-resorte, vamos a ver que este sistema genera un movimiento periódico. También vamos a ver también cómo un péndulo genera un movimiento periódico. Entonces, a este tipo de movimientos le vamos a llamar movimiento periódico u oscilación. Entonces, este tipo de movimiento es muy importante en la física, ya que hay un montón de sistemas eh, los cuales se comportan con un movimiento periódico. Entonces, un movimiento periódico se caracteriza por una posición de equilibrio estable. Un movimiento periódico siempre tiende a, a, a pasar por un punto donde está su equilibrio estable. Por ejemplo, para tener un ejemplo de lo que es un movimiento periódico, por ejemplo, este péndulo que yo tengo por acá. Si no existiese fricción, donde está aquí amarrado este péndulo, entonces este péndulo giraría o se movería, oscilaría infinitamente, nunca pararía de oscilar. Entonces prácticamente este tendría un movimiento periódico perpetuo porque nunca pararía. Entonces a este tipo de movimientos le conocemos como movimientos periódicos, donde si se fijan esta línea vertical punteada que está por acá es el punto de estabilidad de este péndulo. Entonces, si existiese una fricción por aquí arriba, entonces este péndulo en un determinado tiempo llegaría a la posición de equilibrio estable. Por ejemplo, yo acá tengo la opción de colocarle fricción a este péndulo. Entonces, si yo le aumento la fricción, si se fijan, el péndulo en algún momento va a parar de oscilar y va a llegar a su punto de estabilidad, como lo podemos ver acá. Entonces,
tiempo, ¿verdad? El péndulo se va a parar debido a la fricción que existe acá. Entonces, si no existe fricción, el movimiento es periódico y el movimiento es perpetuo, ¿verdad? Entonces, continuando, esto definiría de lo que es un movimiento periódico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos describir una oscilación? Por ejemplo, si yo tengo un sistema masa-resorte por acá, si yo tengo un sistema masa-resorte, la posición de equilibrio de un sistema masa-resorte es cuando el resorte no está ni estirado y tampoco está elongado. En ese punto el sistema, ¿verdad?, se encuentra en equilibrio. Entonces, cuando el sistema está en equilibrio, ¿verdad?, el sistema no se va a estar moviendo si nosotros no le hemos aplicado alguna fuerza para moverlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estiro este resorte que tengo por acá, entonces la fuerza que va a hacer que esta masa que tengo atado al resorte se mueva va a ser la fuerza ejercida por el resorte. Y a esta fuerza le vamos a llamar fuerza de restitución. ¿Y esto debido a qué? Porque este es un tipo de fuerza que quiere que la masa vuelva a su posición de equilibrio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no vuelve a estar esto en su posición de equilibrio, sino que de nuevo se vuelve a encoger el resorte y el resorte vuelve a tirar la masa hacia el otro lado y así sucesivamente? Entonces, esto me genera un movimiento periódico, ¿verdad? En el sistema ideal, ¿verdad?, en que no existiera fricción entre la superficie y la masa, ¿verdad? Porque si existiera fricción acá, entonces llegaría un momento en el que el movimiento ya dejaría de existir y la masa pues llegaría de nuevo a su posición de equilibrio. Entonces, ¿verdad? Si yo encojo el resorte, entonces la fuerza de restitución me va a apuntar siempre en la dirección que apunta hacia el punto de equilibrio. Por ejemplo, acá el punto de equilibrio es esta línea vertical que yo tengo acá. Entonces, eh, la fuerza de restitución apunta hacia ese lado. Y ahora si yo encojo el resorte, entonces la fuerza de restitución apunta hacia el otro lado. Entonces lo que la fuerza de restitución quiere es que volver al sistema al punto de equilibrio. Pero esto no pasa debido a que cuando el sistema pasa por el punto de equilibrio, el sistema tiene cierta inercia. Entonces el sistema se sigue moviendo hasta encoger un poco de nuevo el resorte y el resorte otra vez vuelve a tirar la masa y así sucesivamente, ¿verdad? Y por ejemplo acá, si se fijan, también tenemos otras fuerzas como la normal y el peso, ¿verdad? Pero debido a que estas fuerzas son perpendiculares al movimiento, y si yo hago la sumatoria de fuerzas en Y, pues me va a dar que esa sumatoria de fuerzas van a ser igual a cero. Entonces estas fuerzas a mí no me contribuyen en el movimiento de la masa, entonces por ende no las tengo que tomar. Ahora, algunas características o variables que a mí me definen un movimiento periódico es la amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular. Ahora vamos a definir cada una de estas. Ahora, ¿qué es la amplitud? La amplitud del movimiento es denotada por una letra A mayúscula y es la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio, es decir, es el desplazamiento máximo de X. Por ejemplo, vamos a ver por acá algunos ejemplos de amplitud.
Yo tengo por acá un sistema masa-resorte. En este sistema masa-resorte vamos a asumir que no hay fricción entre la masa y la mesa. Entonces, por ejemplo, si yo le doy play a esto y si yo encojo, por ejemplo, una determinada distancia, este resorte, y le doy play, entonces este sistema va a comenzar a oscilar. Y como les decía, esta flechita que tengo por acá, en este caso es la aceleración. Pero por la segunda ley de Newton, ¿verdad? Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, tanto la aceleración como la fuerza van a apuntar a la misma dirección. Si se fijan, cuando el resorte se alarga, la flecha apunta hacia la izquierda y cuando el resorte se encoge, la flecha apunta hacia la derecha. Esta flecha siempre está apuntando hacia x igual a 0. Entonces, si se fijan, este es un movimiento periódico. Ahora, ¿cuál es la amplitud de este movimiento? Pues prácticamente la amplitud de este movimiento yo lo mediría como el valor máximo de x positivo o también puede ser el valor máximo de x negativo. Entonces, prácticamente esto sería la amplitud del movimiento, el valor máximo de x, ya sea negativo o positivo, que alcanza la masa. Esa sería la amplitud. Ahora también podemos definir lo que es un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Pues prácticamente un ciclo yo lo denoto como el recorrido que hace el sistema desde su punto de inicio hasta que vuelva a llegar a su punto de inicio. Por ejemplo, acá comienza a oscilar, lo paro, entonces aquí ha completado un ciclo. Entonces acá un ciclo. Eso sería la definición de un ciclo. Ahora el periodo. El periodo es denotado con la letra T y es el tiempo que tarda un ciclo y siempre es positivo. Y esto del periodo lo vamos a medir en segundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el periodo? Pues el periodo es lo que tarda en completarse un ciclo. Es el tiempo en segundos en lo que tarda de completarse un ciclo. Entonces es el tiempo desde que comienza acá hasta que vuelve de nuevo acá. Entonces ese tiempo sería el periodo. Ahora la frecuencia. La frecuencia es denotada por la letra F minúscula y es el número de ciclos en la unidad de tiempo. Entonces la frecuencia es el número de ciclos en la unidad de tiempo. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cuántos ciclos por segundo me genera este sistema. Si se fijan, yo tengo por aquí una barrita donde yo puedo aumentar la frecuencia. Si yo bajo la frecuencia, entonces el número de ciclos por segundo va a disminuir. Pero, ¿qué pasa si yo aumento la frecuencia? Entonces el número de ciclos por segundo va a aumentar. Entonces vamos a probar con una frecuencia muy baja. Si se fijan, con una frecuencia muy baja, el número de ciclos por segundo va a ser bajo. Ahora, ¿qué pasaría si aumento la frecuencia? Si aumento la frecuencia, entonces el número de ciclos por segundo pues va a ser alto. Si se fijan, ahora el sistema es mucho más rápido. Y eso es prácticamente la frecuencia de este sistema. Y las unidades en el sistema internacional es el Hertz, que el Hertz es prácticamente ciclos sobre segundos. También tenemos otro parámetro muy importante que es la frecuencia angular. La frecuencia angular es denotada por la letra omega y esto es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces pronto vamos a ver para qué nos va a servir esta
frecuencia angular cuando nosotros dedujamos las ecuaciones para un oscilador armónico. Hay que notar que las unidades de la frecuencia angular son eh, radianes sobre segundos. Radianes sobre segundos. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer cálculos con la frecuencia angular, nuestra calculadora debe estar en radianes para que nosotros no tengamos ningún problema a la hora de realizar ciertos cálculos. Entonces, las primeras ecuaciones que tengo por acá son las ecuaciones que me relacionan la frecuencia con el periodo. Si se fijan por acá, entonces la frecuencia es el inverso del periodo. Y el periodo, pues, es el inverso de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, estas son las primeras relaciones que nosotros vamos a ocupar para convertir de frecuencia a periodo o viceversa. Y entonces también la frecuencia angular yo la puedo escribir como 2pi por la frecuencia, o lo puedo escribir 2pi sobre el periodo, ¿verdad? Por aquí está un ejemplo que ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a realizar un ejercicio. Bueno, por cuestiones de tiempo, la mayoría de las veces voy a tener los ejercicios ya resueltos para no tener que estar escribiendo en vivo en la clase y ahorrarnos un poco de tiempo en los videos. Entonces me voy al ejercicio 14.4 del libro, que dice así: en la figura 14.4 se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Entonces yo tengo acá la gráfica de un objeto oscilante. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿y por qué este tipo de gráfica me genera un objeto oscilante? Pues para eso, por acá tenemos un, un sistema de masa resorte. Por ejemplo, si yo suelto este sistema masa resorte, entonces esta bola va a comenzar a oscilar. Entonces, el rastro que va dejando, supongamos que atrás de esta bola hay una página que se va moviendo con respecto al tiempo. Entonces, el rastro que va dejando esta bola es lo que a mí me genera esta gráfica tipo sinusoidal. Entonces, si se fijan, por acá nosotros también teníamos una gráfica tipo sinusoidal, en la cual nos da la posición de este bloque con respecto al tiempo. Por acá tenemos la velocidad con respecto al tiempo y por acá tenemos la aceleración con respecto al tiempo. Este tipo de gráficas nosotros vamos a deducir las ecuaciones que me generan este tipo de gráficas. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? Si se fijan, voy a estirar este resorte. Entonces, si se fijan acá, esta gráfica me dice la posición con respecto al tiempo. Entonces, yo comencé estirando el resorte una posición X positiva. Entonces, desde acá comenzó a medir la posición de la masa con respecto al tiempo. Entonces, este tipo de oscilaciones me crean este tipo de gráficas sinusoidales. Entonces, para continuar, pues entonces nos pregunta el ejercicio que veamos la gráfica y que calculemos la frecuencia, la amplitud, el periodo y la frecuencia angular. Entonces vamos a ver la gráfica por acá.
y vamos a ver qué nosotros podemos deducir con respecto a ella. Entonces tenemos por acá, tenemos la posición en centímetros y por acá tenemos el tiempo. Por la definición de amplitud, nosotros decimos que la amplitud es el valor máximo de X que toma la partícula, ¿verdad? Entonces, por acá vemos que el valor máximo de X va a ser la amplitud. Y por acá, por la gráfica, podemos ver que son 10 centímetros. También acá nosotros podemos ver que de este punto hasta este punto nosotros podemos medir un ciclo. Si nosotros no lo podemos ver muy claramente, porque este es un ciclo acá, entonces lo podemos ver con la gráfica que yo hice por aquí abajo. Entonces, un ciclo nosotros lo podemos medir desde, desde los puntos máximos, desde un punto máximo hasta otro punto máximo, o desde un punto mínimo hasta otro punto mínimo. Entonces, esto prácticamente es un ciclo. Y ahora, aquí, ¿por qué no está entre puntos máximos y puntos mínimos? Pues porque esta gráfica que tengo por acá está desfasada. Por ejemplo, si yo, si yo hago que esta gráfica sea mi punto de comienzo acá, si se fijan, ahora la parte derecha desde esta línea azul para acá, entonces prácticamente es la gráfica que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gráfica que tiene arriba tiene un pequeño desfase y eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si, si esto tiene un pequeño desfase, entonces también la medición del ciclo tengo que desfasarla un poco. Entonces, eh, si se fijan, este punto con este punto tiene exactamente la misma amplitud y este otro punto también tiene la misma amplitud. Y si se fijan en un ciclo, yo tomo dos amplitudes, en este caso eh, dos amplitudes que tienen la misma distancia, ¿verdad? Que son los puntos máximos de la gráfica. En este caso no son los puntos máximos, pero es donde comienza la gráfica, pasa por el mismo punto una vez y pasa por el mismo punto otra vez. Cuando la gráfica no empieza en un punto máximo, entonces el ciclo se va a completar cuando la gráfica haya pasado una vez y la segunda vez que pase por ese punto, entonces ahí se va a completar un ciclo. Si se fijan, si yo comienzo por un punto máximo, entonces a la segunda vez que pasa por ese punto máximo se completa un ciclo. Entonces, dicho esto, vamos a responder pues lo que nos pregunta el ejercicio. Nos dice calcule la frecuencia. Ahora, la frecuencia es, nos los da la ecuación 14.1, donde dice que la frecuencia es igual a 1 sobre T mayúscula, que T mayúscula es el periodo, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo nosotros podemos medir el periodo de esta gráfica? Ahora, con la definición del periodo, ¿qué nos dice? Nos dice que el periodo es el tiempo en que se tarda completar un ciclo. Y si esto es un ciclo, entonces el tiempo que se tarda en completar ese ciclo nos lo da el eje X y es pues prácticamente son 16 segundos. Entonces por acá lo tengo que el periodo son 16 segundos. Entonces la frecuencia va a ser 1 sobre 16 segundos, que es igual a 0.063 Hz. Ahora el inciso B me pregunta cuál es la amplitud de esta gráfica. Bueno, la amplitud es el punto máximo de X y en este caso la amplitud vale 10 centímetros, ¿verdad?
Entonces, si se fijan por acá, la amplitud vale 10 centímetros. El inciso C me pregunta cuál es el periodo. El periodo ya lo habíamos sacado al principio y el periodo son 16 segundos. El tiempo en que se eh, el tiempo en que le toma completar un ciclo. Y el inciso D es la frecuencia angular. Y la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo. Entonces sería 2pi radianes sobre 16 segundos. Y esto es igual a 0.4 radianes sobre segundo, que son las unidades de la frecuencia angular. Bueno, entonces con esto concluiríamos la primera sección del capítulo 14. Si tienen alguna duda o comentario, pues me lo pueden hacer saber, ya sea por correo electrónico o por un mensaje privado en el campus o Microsoft Teams. Esto sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen día.